Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sal de Prof. En esta ocasión tenemos aquí a Jorge, después de haberle rogado más que a mis alumnos para que me entreguen la tarea. Jorge, ¿cómo estás? Oli, bebé. Bien, aquí. Ustedes lo pidieron, aquí ya lo tenemos por fin. Sí, la petición venía, creo que López Obrador todavía era presidente. Sí, aquí estamos. Oli. Pero bueno, no hay cosas que no lleguen, sí tenemos fe. Así es, los tiempos, todo tarda en llegar, lo bueno tarda en llegar y aquí estamos. Sí, ya. No entramos yo y mi ego. Sí, de hecho tuvimos que checar y ajustar aquí la parte de la grabación para ver que quedáramos aquí a cuadro. Jorge, ¿qué onda? Antes que nada, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. De Cuéntame, nada. Estoy cobrando por hora, así que dale. Sí, tengo que apurarme. De hecho, nada más traigo como 50 pesos y pues ya valió. Nada más me prometió una pizza. Yo venía por la pizza. Es que el escuadrón de la muerte también me bajó como 20 pesos y pues ahí valió cheto. Sí, me invitó. Me dijo, oye, abrieron una nueva pizzería, te espero. Y ahorita que llegué, de hecho ando en short. Hoy espero que no baje la cámara porque sí, y sin sandalia. Yo sí lo confieso ahí. Aquí, modo playero. Al final de cuentas es el look de aquí de la isla. Estamos en Carmen. Bueno, Jorge, para comenzar, ¿podrías presentarte, por favor, para las personas que nos están viendo y que no te conocen? Ok. Creo que llevo 15 años presentándome y nunca he podido tener como que algo muy corto, pero ahí vamos. Bueno, soy pedagogo, licenciado en pedagogía, ya que Yasmani es uno de los promotores de la pedagogía, uno de los grandes defensores de la pedagogía. No. Ingeniero químico, soy delegado del concurso Gauss a nivel estatal, del concurso de química Marie Curie, actualmente el de biología. De igual manera, pues soy director general del Centro Pedagógico Gauss. El Centro Pedagógico Gauss se enfoca en lo que es matemáticas, braille, lengua de señas, autismo de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. De igual manera, pues he tenido durante 15 años, soy asistente certificado, así como me ves. Sé cambiar pañales. Puedo cambiar pañal en 15 pasos. Creo que es algo con el cual yo estoy orgulloso. Siento que sí es como para romper hielo. A veces sí he ido en el taxi y le he dicho a ciertos taxistas los cuestiono de cómo se cambia un pañal y pues bueno, es una de mis certificaciones que tengo. Igual soy instructor. Y pues bueno, soy aquí de Ciudad de Carmen, soy carmelita, 100%. Y pues podríamos decir más cosas, pero yo creo que ahí la dejamos. Sí, porque si no va a dar con el presupuesto. Ya dijo que cobra por hora y bueno, la pizza... Sí me avisan cuando llegue la pizza porque realmente va a haber violencia, ¿eh? Ok. Y más que, bueno, dentro de los pasatiempos que tiene Jorge, pues son las artes marciales mixtas. Obvio. ¿Qué otras cosas te gustan, Jorge? Cuéntanos. ¿Qué me gusta? Bueno, sí, practico MMA, practico Jiu-Jitsu. Me gusta comer mucho, creo que se notan, son 125 kilos de prueba. No. Realmente todo depende de mi hiperfocus. Depende por ciclo escolar. Ahorita le estoy dando la calistecnia igual. La estoy retomando. Tengo competencia en noviembre. Me dice mi instructor bien convencido ayer, oye, inscríbete. Digo, oye, pero ¿qué categorías hay? Novatos y avanzado. Yo creo que voy a participar en Costal. Ahí esperemos que me apoyen. Y te digo, ahorita acabo de comprar una moto. Ahorita me ha dado mucho por la moto. Igual me ha dado esa parte de salir a carretera en moto. Y bueno, te digo, es dependiendo de mi hiperfocus del ciclo escolar. Ok. Jorge, cuéntanos un poquito sobre lo que es tu formación académica. Ok, bueno, pues algunos ya me conocen aquí en Ciudad de Carmen. Inicié con ingeniería mecánica. Después de ahí me pasé a ingeniería química. Me gustó mucho. Yo creo que ahí descubrí que realmente hay preparatorias donde te dicen, no, la universidad va a ser un lugar donde te van a exigir y falta de pedagogía. Y resultó que cuando entré a química, pues todo lo contrario, ¿no? Profesores con mucha pasión para enseñar. De ahí me enamoré mucho con pedagogía. Pero de igual manera estuve en un centro de ingeniería automotriz. Estuve en ingeniería automotriz. Fui instructor de natación.
en lo que es en el Club Petrolero. De ahí estuve en el Baby Delfín, parte de la formación. Y bueno, finalmente me dedico a dar clases. Trabajé en compañías, pero me dedico a dar clases. Y yo creo que lo que más me ha marcado en toda esta formación es la licenciatura en pedagogía en el IPC en Campeche de la doctora Marta Ruiz. Es donde realmente pues descubro mi verdadera vocación, porque al final de cuentas yo creo que me gusta aprender. Siempre me gusta estar aprendiendo y todo, ¿no? Entonces, parte de mi formación es esa. Me defino más como pedagogo. Ok, Jorge, cuéntame, ¿cómo fue tu etapa como estudiante? Órale, dependiendo. Primaria, pues ¿cómo explicarlo? Fui un niño tranquilo, por así decirlo, aplicado. Yo pues era de 9 y 10. Me pasaban al cuadro de honor y demás. Secundaria, puede decir que era un alumno promedio. Sí me apuraba y todo, pero como muy básico, ¿no? Un 8 pues, estaba bien. O sea, realmente había muchos profesores que tenían mucha fe en mí. Y pues sí, la moví ahí en secundaria. En secundaria yo creo que era más deportista. Me tardaba pues muchas partes, ¿no? Preparatoria, híjole. Entré a una escuela, vamos a omitir nombres, una escuela pública. Ahí escuchan por ahí ruidos, es que hay un ladrón que quiere entrar, pero yo ya quiero que llegue la pizza. Hay que mencionarle al ladrón que no es necesario meter las llaves, con que nada más le haga así, con eso se abre. Sí, qué difícil lo hace ver. Sí. Bueno, hay que darles un poco de clases, pero hay que decirle al ladrón que va a necesitar la otra llave larga para poder abrir la entrada de afuera. Con que la más la ponga, con eso le jala tantito y ya con eso se abre. Es todo. Okay. Bueno, y seguía. Qué buen sujeto soy. Qué agradable sujeto. En la preparatoria, híjole, sí fui muy terrible. Me expulsaron 13 veces. Pues me dio por muchas cosas, pero me expulsaban por conducta. No era grosero con mis compañeros ni con mis profesores. De hecho, andaba en muchas áreas de optativa. De ahí opta mi mamá, mis papás, por cambiarme a una particular. Y pues ahí realmente saqué mi potencial, ¿no? Realmente llegué hasta ganar becas para el TEC de Monterrey. No me fui, pero pues la gané, ¿no? Entonces, sí era un estudiante muy, muy inquieto. Es importante mencionarlo porque, bueno, para los alumnos prácticamente, que son la mayoría de las personas que lo estaban pidiendo, que están dentro de nuestro círculo social, es interesante. ¿Por qué? Porque Jorge es conocido por ser estricto y creo que algunos le tienen hasta miedo. No es miedo, es respeto, digo yo. Lo que pasa que yo siempre digo, ¿no? Hoy en día tenemos que prepararnos para el futuro, los alumnos. Y realmente, si está invirtiendo un tiempo de 7 de la mañana a 2 de la tarde y no hay disciplina, hoy en día que se requiere mucha disciplina y respeto, pues realmente, ¿cómo se llama? Pues es donde aplica mi lado, ¿no? Porque depende igual a quién le preguntes. Si tú le preguntas a un grupo que pues tiene mucho choque con la disciplina, y no hablo solamente de la institución donde estamos, yo hablamos de muchas áreas, pues realmente te va a decir, soy muy, muy de esta parte estricto. Pero si tú le hablas de otro salón, que de hecho me reclamaban mucho, pues obviamente soy más relajado, fluyo un poquito más con exigencia. Ella jura que no se escucha. ¿En lengua enseña, mamá? La dirección. Calle 41. Ay, Dios mío, ya está diciendo la dirección. ¿Se escucha hasta aquí? Sí, se escucha. Maestra, ¿se puede retirar? Maestra, si nos pasa por ahí un papelito, se la anoto. Sí. Puede enviar la ubicación si gusta, maestra. Aquí ya nos están doxeando prácticamente de gratis. Pues bueno, por eso soy un poquito estricto en esa parte, ¿no? Entonces, sí fue terrible, pero yo creo que siempre fui respetuoso con los docentes. Entonces, es lo que mayormente choca con la parte de ser estricto. Ok, ¿qué más nos puedes contar, por ejemplo, sobre tu etapa de estudiante? Ya nos contaste que eras un poco relajento. ¿Qué te gustaba en tu etapa de estudiante? Sea en la universidad, algún momento que te haya marcado. Entonces, es importante. Ok. ¿Qué me marcó? Pues mira, tuve un año sabático.
cuando estaba en licenciatura. Y yo creo que en esa etapa, cuando estuve en lo que es en el área de ¿cómo se llama? De instrucción técnica automotriz, cuando viajé pues técnicamente por toda la República, pues fue una etapa muy padre, ¿no? Tenía el cabello largo, y pues algunos ni me reconocían, de hecho, como ahorita, ¿no? Ok, bueno, creo que varios pasamos por esa etapa. También en la mía yo tenía el cabello largo. Cuéntame, en la etapa de la universidad, por ejemplo, había como todo, ¿qué materias te gustaban? ¿Qué materias no te gustaban? ¿Algún maestro te marcó la vida, para bien o para mal? ¿Cómo fue toda esa etapa en la universidad? De las asignaturas, yo me acuerdo mucho que me marcó Derecho en preparatoria. Me marcó mucho español el maestro Palafox. Me acuerdo mucho que él ya desde hace 10, 15 años, yo creo, más, ella utilizaba la neurodidáctica. Ya era más dinámico en esa época, ¿no? Sí fui un alumno. Fíjate que las veces que me metí en problemas no fue tanto por mí, sino por mis amigos, ¿no? Hoy en día varios amigos llevan a sus hijos y sí, ya saben que soy un poquito en esa parte tranquilo, pero sí fui pues de esos alumnos que, por ejemplo, no me marcaban tanto los profesores, porque les tenía un respeto. No era mucho de convivir o hablar con ellos. Siempre decía yo, al final de cuentas el profesor necesita su espacio. La indirecta, ¿no? Necesita su espacio. Sí, necesita su espacio para desayunar. Ok, la indirecta. No, entonces trataba de no incomodar al profesor, ¿no? O sea, yo sabía que a veces el profesor llegaba, explotaba todo en clase y pues yo lo veía en pasillos, ¿no? Hablando con otros profesores. Entonces era muy respetuoso. Como tal, marcar, esos fueron mis maestros en prepa. Te digo, en ingeniería química tenía muchas profesoras. A la maestra Ñuñuen, al profesor que ahorita es director de ingeniería química en la UNACAR, que eran profesores de verdad. Ahora lo entiendo, ¿no? Que tal vez ellos explotaban quiénes eran por la libertad de cátedra que le daban. Muchas veces ustedes como alumnos dirán, ay, es que el profesor es de tal manera. Y muchas veces no es tanto por el profesor, sino por los limitantes de la institución. Nosotros pues estamos en ¿cómo se llama? Una institución que nos dan esa libertad. Pero yo me acuerdo mucho que en química, a comparación de otras facultades, digo que está genial, pero en química teníamos a ese profesor que llegábamos, había mucho ese respeto. Yo me acuerdo que llegaba un profe con su café, lo aceptaba, y cómo están, chavos, pero lo disfrutaba, ¿no? Ya desayunaron, no, la clase duraba 2 horas. Bueno, pues vamos a salir media hora por desayuno y regresamos y todo, ¿no? Siempre girando alrededor de la comida. Entonces, ya captamos la indirecta otra vez. Sí, ya sé, no llega la pizza. Pero bueno, siempre, pues esa parte, ¿no? De esos profesores que me marcaban más que todo por la serenidad y la tranquilidad con el que daban sus clases, ¿no? Y híjole, y algo que yo hago mucho y batallo mucho es con las actividades después de clase. Yo me acuerdo que me decía un profesor en pedagogía: a ver, no los voy a saturar de tarea, mi trabajo es que ustedes aprendan aquí en clase. Y pues bueno, las actividades cuando tenga que ponerlas las ponía. Y investigación, pues yo se las voy a resumir, ¿no? Que eso habla un poquito de pedagogía, que es muy irónico. Eso sí es una crítica para las licenciaturas en pedagogía. Están dando pedagogía, pero al momento de enseñar, no aplican la pedagogía. O sea, es muy de la vieja escuela. Ojo ahí, universidades. Sí, ojo ahí. Justamente por eso ya ves que luego las indirectas y nos peleamos No nos peleamos, no. Bueno, tú sabes que yo no soy muy partidario de la pedagogía. Yo soy más enfocado a la pirámide de necesidades de Maslow. Nunca nos peleamos. Es que eres así, ¿no? Yo agarro en el consejo técnico donde nos reunimos los profesores a comer pan y café. Tan amado el consejo técnico. Sí, los viernes. Donde todos bailamos a la víbora de la mar y nos agarramos de la mano y nunca pasa nada. No. Donde todos los profesores exponen de que no, yo estoy dando las clases de maravilla y todo. No.
Lo que pasa es que yo expongo un tema y todo, y ahí yo defendiendo la pedagogía, y viene el profe Yasmani y me dice, Jorge, le digo, ¿qué pasó? Yo no creo en pedagogía. Yo me quedaba en silencio, pero es a mí. Hectáreas, o sea, entonces, pues realmente, o sea, si te parece o no para esta la pedagogía, es respetable, ¿no? Pero, pues obviamente, cada quien entra y va a abrir otra vez la puerta. Dios santo, qué difícil. Sí, ¿verdad? No pudo, ¿eh? Uh-huh. Hay que cambiarse de profesión. Pues así, esos son los profesores que me han marcado. Ok, Jorge, bueno, ya estuvimos hablando de la etapa de la universidad, hemos estado hablando de otras cuestiones. ¿Cómo es que llegas a ser docente? ¿Por qué docente? Yo ya estaba trabajando en compañías, estaba trabajando en la extinta Global, estaba en patio, ahí en el puerto pesquero, estaba en control de calidad. Y yo trabajaba de 8 de la mañana, en ese momento hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pues era un trabajo padre, realmente no muy sencillo para mí, pero después no tenía mucho que hacer. Siempre he sido muy hiperactivo, entonces siempre busco una manera. Resulta que mi hermana, ella es desde chiquita, siempre le ha gustado la docencia, pero desde que estamos chicos. De hecho, su juego de ella era hacer la escolta. Yo muy pequeño y ella hacer la escolta. Entonces, ella era muy amante de que los niños necesitaban, desde sí estoy hablando de varios años, necesitaban esa parte socioemocional, ¿no? Entonces, antes no se conocía el autismo como hoy se conoce. Y me acuerdo que llevaba niños a la casa, trabajaba con él, pero en otras actividades que no le permitían en clases. Obviamente estamos hablando de la vieja escuela. Entonces yo me fui familiarizando con esa área de la docencia. Y resulta que en una escuela primaria pública, pues iba a faltar una maestra de sexto. Y me acuerdo que eran temas muy complejos y ya estaba casi al final y la maestra era muy puntual con sus temas, ¿no? Y quien buscaba y todo. Le dice, no, pues yo tengo a mi hermano, tiene una formación en ingeniería, ha dado clases de natación en ¿cómo se llama? En el Club Petrolero, ha tratado con niños y pues tiene cartas de recomendación, ¿no? Pues adelante, tráelo. Bueno, y me acuerdo mucho que en una semana iba a ganar lo que pues en una quincena y estábamos en el punto más alto del petróleo, ¿no? Yo dije, pues dale, vamos. Llego a las 2 de la tarde, la salida creo que era a las 7, no recuerdo mucho el horario. Llego un lunes, híjole, que no me topé en esa clase. Me topé niños quemados de cigarros, me topé a niñas que ya estaban esperando su hora del desayuno porque se levantaban a las 5 de la mañana. Estamos hablando de quinto año, ¿no? Se levantaban a las 5 de la mañana a ayudar a su mamá por lo de que tenía un lavado de ropa. Y pues nomás comían medio sándwich los dos. Pero por cuestiones de tiempo. Y las niñas no estaban descuidadas ni nada. Y pues empezabas a escuchar historia. Ojo, pues eran historias que mientras ellas estaban practicando la asignatura, porque ahí era por horario, pues te iban contando, ¿no? Todos trabajando y demás. Y yo le decía, oye, ¿y ese niño por qué no me habla, no? Y me dice, no, maestro, es que le pegaron. Y yo, órale, pero iba golpeado. Y me acuerdo mucho de un niño que llevaba nomás 5 pesos. Y el niño estaba, o como, o compro un jugo, pero tengo sed. Entonces estaba haciendo trato con el otro niño. Mira, tú compra el jugo, nos quitamos la sed y pues aunque no nos llenemos. O sea, y yo decía, wow, o sea, la letra primero entra por la boca y luego por los ojos, ¿no? Y pasó. Necesidades de Maslow. Ajá. Entonces, al final de cuentas me acuerdo que salimos a receso, empecé a ver esas situaciones y todo. Pero no todos los profesores eran empáticos. Me acuerdo, habían profesores muy empáticos que me acuerdo que llevaban de su desayuno y compartían, y otros profesores, no, yo no me voy a meter en ese problema. Bueno, punto y aparte, ¿no? Sin crítica. Y resulta, yo dije, que llegó el viernes, a mí me pagan el jueves, maestro, encantado con su servicio, ¿sabe qué? Que le voy a pagar porque pues los papás están encantados. Ah, perfecto. Y le digo a la directora,
que ya me conocía, le digo, oye, ¿puedo llevar algo para compartir? Y compré varios así en ese momento, pues chucherías y demás, y les compartí. No, hombre, esa clase primero comimos y luego jugamos. Me acuerdo que jugamos. Me acuerdo mucho que la directora me preguntaba, ¿no? Oye, Jorge, ¿y por qué juegan, no? Le digo, no, maestro, pues es que pues necesitamos distraerse y podemos aprender a través de eso. Y me acuerdo mucho que coloreamos mucho las libretas. Y yo dije, ¿pero por qué no se aplica? Y me acuerdo que después de ahí que di esa clase, me quedó mucho esa chispa. Así, oye, pero ¿por qué no hacen esto? O sea, me acuerdo que ponían a memorizar las tablas. Me acuerdo que el maestro tenía la razón en todo momento. Y, o sea, me acuerdo mucho de esa parte de que, a ver, si no te lo sabes, o sea, no es mi problema. Sí, ya te lo tienes que saber. Espérame, pero entonces, ¿cuál es tu función como docente, no? La cosa es que me dice mi hermana, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a topar con pared. Entonces vamos a abrir un centro de asesoría. Bueno, pues ya abrimos centro de asesoría. Híjole, se nos llenó. Realmente eran 3 mesas. Éramos mi hermana y yo. Llegamos hasta hacer posadas. Sí, me acuerdo mucho que hacíamos posada, hacíamos Halloween y hacíamos muchas cosas. Y ahí me fui con la docencia a trabajar en las mañanas, y conforme trabajaba en la mañana con lo que ganaba en la compañía, me iba capacitando en esta área, ¿no? En la educación, tomaba este curso y todo. Resulta que pues ya la compañía pues ya se empezó a tornar un poquito más, creo que por eso desapareció, y me ofrecen en la UNACAR, y ya en la UNACAR hicimos ahí un proyecto, ATC de Sol. Y pues ahí terminé de formarme, ¿no? Con Baby Delfín. Ok, acabas de mencionar dentro de todo esto, uno de los aspectos que casi no se habla, ¿no? De lo que nos encontramos a veces como docentes, ¿no? De ciertas situaciones, áreas de oportunidad que no necesariamente son académicas, sino ese trasfondo familiar, el contexto del alumno que al final de cuentas termina influyendo, sobre todo. Aunque estemos hablando tanto de educación pública como de educación privada, siempre hay situaciones difíciles de afrontar de estos alumnos que luego vienen ahí como por detrás, ¿no? Entonces, no sé de lo que se pueda compartir, alguna situación que se pueda mencionar sobre este tipo de cuestiones. ¿Estás tratando de decir que hay profesores que se quejan de la nueva escuela mexicana cuando no han leído los PDA? ¿Esa es realmente tu pregunta? ¿Que hay en realidad todavía no llegamos para allá, pero bueno, si la quieres abordar de una vez. Perdón. Pensé que era sobre aquellos profesores que se seguían quejando sobre la nueva escuela mexicana, pero no conocen el PDA. ¿Tu pregunta era sobre la escuela pública? Más que nada sobre este tipo de situaciones que luego terminan influyendo en el estudiante, que no están prácticamente dentro de nuestras manos. Sí y no. Sí y no. Porque muchas veces no escuchamos al estudiante. Ok, es que es un equilibrio que muchas veces no se puede tener. Yo creo más que todo como que es un pequeño equilibrio. ¿Por qué? Sí hay cosas que el alumno influye, pero de igual manera les tiene que servir, ¿no? O sea, una parte de la inteligencia emocional que para esa edad, pues es sorprendente encontrar alumnos con un alto nivel de inteligencia emocional, y luego te encuentras con adultos que realmente pues todavía no están en el proceso. En eso me incluyo yo. Entonces, realmente muchas veces hay que aprender a regularizar. Yo soy uno de los profesores que siempre estoy muy en contra de esa parte que dicen, no, es que hay que ser muy dinámico, hay que mover con el alumno, pero yo soy una persona muy dinámica y créeme que no aprendo a través de eso. O sea, si tú me preguntas a mí, que varios me conocen que soy muy dinámico, tú me dices, oye, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego, nunca he aprendido nada de esos ejercicios, digo, y muy respetable en ese punto. Pero si me dices, vamos a hacer algo lúdico, ahí cambia la cosa. Yo siempre he dicho que hay que retar el canal de aprendizaje, pero te digo que es una delgada línea, porque muchas veces el alumno, ejemplo, ¿no? Llega molesto, ¿sí? Por X o Y motivo. Está bien, es una emoción que llegas molesto, o sea, tienes tu derecho,
pero igual tienes que autorregular, ¿no? O sea, el punto de que llego molesto, pero vivo en una sociedad donde tengo que regular esa parte, ¿no? Que es muy difícil, que por eso estamos en la adolescencia, que muy equivocado en esa parte que adolece. No tiene que adolecer, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante, que muchas veces al profesor se le dice, no, pues tenemos que hacer un kit de emociones, y esa parte es bueno detectarlo, pero de igual manera canalizarlo. ¿Y por qué digo que igual es un equilibrio? Porque hoy en día, justamente con la química y la biología, me ha costado mucho trabajo entender que casi no hay químico. No hace mucho, ahorita inicio de clases, se recuerda mi mamá, me dijo, profe, es que mi hija le gustó la química. O sea, y está visionando a ver la química. O sea, no le costó trabajo entender la química. Y pues eso para mí es algo muy bueno, ¿no? Porque digo, mira. O sea, yo había visto muchos profesores que han frustrado a los alumnos en química, que han frustrado a los alumnos en matemática, y no hablemos de física. Y realmente ahí es donde uno dice, híjole, o sea, ¿qué pasa? O le despierto algo, o le apago esa luz que debemos de guiar en el alumno, ¿no? Entonces, muchas veces son factores que no tienen que haber entre pública y privada, porque creo que esto no discrimina, ¿no? O sea, hay profesores que han sido mis mentores en el área de educación, que están en pública, y profesores en privadas que tú los escuchas y realmente sí te deprimen, ¿no? Porque dicen, no, es pura quejadera, ¿no? Entonces, sí es algo, pues, importante de entender, que, pues, es un equilibrio diario, ¿ok? Y yo creo que siempre que hay que hacer los principios firmes. Yo creo que mis alumnos me conocen y son muy transparentes. O sea, no le finjo cuando estoy en el salón de clase, ni tampoco le finjo afuera, ¿no? Creo que por eso no me agota mucho dar clase. Y de hecho hoy me dice a una niña, ¿no? Me dice, profe, es que yo siento que usted es un chavo, que no estoy chavo, ya estoy grande, que lo forzaron a ser profe. No, lo que pasa es que no le trato de fingir, claro que en la línea de respeto. Ok, Jorge, medio comentaste eso, pero me gustaría hablar un poquito más sobre cómo fue tu primer día dando clases en cuestión de sensaciones. ¿Sentiste nerviosismo? ¿Cómo te preparaste para ello? ¿Llegaste nada más así? ¿Cómo fue el primer día de clases? Han sido... Te digo, ya te conté esa parte de cuando fue mi primer día en la tarde. Pero ahorita mencionas nerviosismo. ¿Dónde he sentido nerviosismo? En el Club Petrolero, cuando fui a dar clases, realmente fue más tranquilo, ¿sí? Yo creo que cuando fue a la UNACAR, ahí sí sentí pues mucho nerviosismo, porque estaba acostumbrado a las cosas empíricas. O sea, como que, ¿cómo explicarlo? Llegas a una institución y no sé si te ha pasado, ¿no? Donde llegas y pues tú vas fluyendo, ¿no? A tu camino. No hay muchos de esos protocolos que te vayan diciendo, mira, esta es la instalación. No. Me acuerdo que cuando llego al Baby Delfín y al proyecto Club de Tarea UNACAR, sí había muchos de los protocolos. O sea, sí era así de que entrar, mira maestro, aquí va a dejar sus pertenencias, aquí va a firmar, va a pasar, mira aquí está el filtro. Y había mucho profesionalismo en ese sentido, ¿no? Y llegabas y nos sentaban, bueno, bienvenidos, le vamos a dar los protocolos, los principios, nos levantamos, a ver maestro, le vamos a mostrar cómo se da una clase, o sea, y ahí dije, híjole, ahora sí sé que no sé nada, ¿no? O sea, yo venía a dar matemáticas, pero mira todo lo que hay detrás, ¿no? De los protocolos. Y ahí sí sentí mucho nervio. De hecho, fue una de las veces que sentí mucho temor, por así decirlo, de no fallar. Pero ese primer día, me acuerdo que llegué, usaba boina. Te digo que me han tocado, usaba boina. Sí, tú no sabes esa parte, ¿no? Usaba... boina es la parte... Uh-huh. Es esa sombrerita, ¿no? Bueno, usaba boina, tenía 5 boinas. Sí. Juraba que me quedaba la boina así como el cabello largo. Y hasta que luego me vi en fotos, así como la barba.
Entonces yo llegué con boina, según a dar matemáticas, tenía barba, me iba bien raro. Y realmente ese primer día sí fue como que muy en mi posición, ¿no? O sea, no soy sarcástico, no vacilo, soy muy respetuoso. Hola, ¿cómo está, maestra? ¿Dónde la, o sea, cómo la apoyo y demás? Y pues realmente no tengo tan fresco el recuerdo, pero sí, más o menos así fue. Jorge, hace 2 preguntas hablabas sobre el respeto. ¿Cómo se le influye el respeto con los alumnos? Actualmente ya ves que pues prácticamente son un poquito más difíciles de tratar. ¿Cómo trabajamos esa parte? Con amor, con mucho amor. Yo siempre doy mi clase con amor, con cariño y ternura, porque respeto, mira, yo he definido el respeto como así como en matemáticas hay cosas que no tienen una definición. El respeto puede tener una variación de definiciones o de interpretaciones, ¿no? Yo siempre he dicho que el respeto nace del conocimiento, ¿no? Y de tu entorno. Y el respeto, más que todo, es una herramienta para mí, para que se pueda desarrollar el aprendizaje. Porque al final de cuentas, lo que tú puedes considerar como respeto, yo no lo conozco, ¿no? O sea, realmente cuántas cosas no hemos normalizado a través de las redes sociales. Y algo que me di cuenta, y que a veces le exigimos al alumno, y a veces a personas le exigimos respeto, pero ya ellos en su mente, en su entorno familiar, ya está tan normalizado falta de respeto, ¿no? Entonces, para mí, el respeto deriva de las reglas, ¿sí? De la normativa legal. Siempre he dicho, vamos a acercarnos a la normativa legal, que sí, que no, y pues obviamente a trabajar sobre esa parte de la normativa legal, porque al final de cuentas muchas veces el papá va a ser tu aliado, o va a ser alguien que ni esté a tu lado, o va a ser alguien que por la versión, yo siempre he dicho, por la versión que le dé el alumno, se va a ir en tu contra, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, como esa parte, yo estoy para ayudar. O sea, si lo vemos desde una perspectiva, yo no gano nada con estarte exigiendo esa parte, ¿no? Yo puedo llegar y decir, pues doy mi clase y listo, pero no es el objetivo. Soy un aliado, pero muchas veces el papá no te lo permite, ¿no? Muchas veces terminas como siendo, usted no puede ver a mi hijo, ¿no? Y no señora, tranquilícese, no es para tanto. Pero al final de cuentas, sí llegamos a como un acuerdo que el respeto, ¿sí?, es pieza pues importante, ¿no? De hecho, antes yo era mucho de, a ver, hay respeto y hay tolerancia. Ahorita igual pues ya estamos llegando a un punto de tolerancia como tal. Jorge, ¿qué consideras que no te gusta de ser docente? Levantarme temprano. Ok. Levantarme temprano. Dios bendiga a mi directora que me acaba de dar un horario a la sección, pero es levantarme temprano. Realmente yo ya despierto, soy feliz. O sea, ponme a hacer lo que quieras. O sea, ponme a repellar, ponme a limpiar, ponme pero levantarme temprano creo que ha sido una de las situaciones que me pesa mucho como docente, y no lo digo en broma, realmente me pesa mucho levantarme temprano, porque tú lo has visto. O sea, Fer me dice, no te lo están pidiendo, ya lo estás haciendo. Ahorita como las evaluaciones de que vamos a tener diagnóstica, yo ya estaba preparado, pero como ser docente, fíjate que así como que algo que no me guste, creo que es levantarme temprano y portar el uniforme tan formal. ¿Sí? Ah, sí. De hecho, yo como mi centro utilizo Filipina, utilizo deporte y todo, y realmente aquí en el sureste, y creo que a veces muy en el centro de la ciudad, tienden mucho a eso, ¿no? De que la formalidad. Yo la verdad a veces veo instituciones donde está el profesor en camisa y todo. Yo digo, esto es como un electricista, ¿no? Sí. Como un albañil. Sí. O sea, si no está, o sea, si no trae su mochilita de Barbie, ¿no? De Barbie, no me va a hacer bien el repello, sí, o sea. Sí. Entonces,
yo a veces, yo digo, ¿por qué exigen eso? O sea, yo entiendo que hay que dar buena imagen, pero podemos dar buena imagen en otras partes, ¿no? Pero realmente como profesor es levantarme temprano y el uniforme. Sin embargo, lo respeto mucho. Ahorita pues soy de las personas que llego 5 minutos antes, 10 minutos antes de mi horario. Cuestiones por el tráfico, obviamente por cuestiones de seguridad. Y pues el uniforme justamente trato de variarlo un poco a lo más cómodo que pueda. Pero sí, creo que han sido las dos cosas. Podríamos decir, ay no, el padre, el pago, el reconocimiento, pero yo creo que eso se va eliminando con terapia. Bueno, es que también depende. Por ejemplo, hay que reconocer, no es echar flores ni nada, pero pues aquí donde estamos nos va bien. Yo, por ejemplo, que he estado en otros lados, puntualmente, cuando hablamos del uniforme, cuando yo vivía en Veracruz, tenías que andar de corbata y formal. Era horrible y en Veracruz hace demasiado calor. Ahora, cuando trabajaba yo en la ciudad en la que yo estaba, mi ciudad de origen, en Jalapa, también nos pedían ir muy formal. Entonces, sí es muy pesado. Afortunadamente, Jalapa, pues no es... El clima es un poquito más bondadoso. Es una ciudad fría porque pues es zona montañosa. Pero sí. Y ahora con respecto al pago, bueno, si hablamos de esa escuela, que es una escuela que de la neta está para el olvido. Imagínate, te pagaban 40 pesos la hora. ¿Quién va a trabajar por 40, 50 pesos la hora? Entonces, por eso te digo, aquí, pues la verdad, no es echar flores, pero pues la verdad es que es muy distinto. Bueno, esos ya son otros temas. Es tu lugar seguro. Tú sigue. Sí. ¿Eso cómo te hace sentir? No lo sé. No, pero bueno, al final de cuentas sí ayuda, porque pues uno de los objetivos no es que te estén haciendo un favor, sino que pues al final de cuentas es algo recíproco. Al final de cuentas, si tú estás trabajando es porque pues las personas no pueden dar eso, entonces necesitas a alguien, y viceversa. O sea, nosotros necesitamos un trabajo y prestamos el servicio. Bueno, esa es mi visión. Yo sí soy más apegado a esas situaciones. Pero bueno, eso es para otra cosa. Jorge, ¿qué te cuesta de ser docente o va también de la mano con lo que no te gusta, que es pararte temprano? ¿Qué consideras que son tus retos como docente? Híjole, ahí sí tengo la gran diferencia. Pues reto como docente, entre más le estudio, entre más me formo, mi reto como docente es como transmitir todo, no lo que quisiera transmitir. Yo creo que a veces me bloqueo en quererle enseñar a los alumnos, pero no quiero caer en esos docentes que... Yo me acuerdo mucho, de hecho, ahí está en tu prepa. Que llegaba el profesor y es que no puedo decir los temas, y llegaba y explotaba los temas, que no es el que creemos, ¿no? De hecho es un profesor ahí neutral, pero llegaba y todo medio prepa, y nosotros nos quedamos como alumnos, ok, no le entendí, o sea, es muy actualizado el tema, pero no le entendí hasta el día de hoy, no le sigo sin entender, ¿no? Pero era un profesor que nos quería como actualizar. Entonces yo no quiero caer en ese error. Ese es mi reto, ¿no? Que entre más investigo, sé que me falta mucho, pero no logro como que ir centrando, ¿no? Muchos alumnos me dicen, profe, es que usted me dio hace 3 años, le está dando a mi hermano y son otros temas. Eso me gusta porque pues obviamente el mundo está en movimiento, entonces voy actualizando mi temario y no le puedo enseñar lo mismo que le enseñé hace 3 años, 5 años, que ahorita estamos actualizados. Entonces mi reto como tal es comprimir o hacer algo muy abstracto de ese conocimiento. Por eso te digo que la nueva escuela mexicana me gusta mucho como tal, porque me ha permitido esa área. Y como mi reto simplemente es como la parte de poder transmitir toda esa parte, ¿no? Lo que no me gusta es lo que sí mencionaba anteriormente, y esa es parte de mi reto. Jorge, vamos a desviarnos un poquito, pero tiene que ver igual con esta parte de la educación. Me gustaría que platicaras un poco más sobre cómo es el preparar a los alumnos para todas las competencias que por ahí andas. De la delegación de Gauss. Mira, a veces el alumnado, algo que escuchaba mucho es que para las Olimpiadas, me decían, no, es que, ¿cuántas horas vamos a estudiar, no? ¿Cuántas eso? Y algo que me di cuenta a nivel nacional,
fue que muchos alumnos, cuando le empiezas a capacitar horas y horas y horas, nada más va a durar 2 años en las competencias. Después se van a fastidiar. Y es obvio, ¿no? O sea, sí te puede apasionar mucho, pero pues como todo, ¿no? Ya a esa edad te va a fastidiar. ¿Cómo los preparo? Creo que va de la mano de lo que te acabo de responder, porque trato de que el contenido de mis clases vaya de la mano con las Olimpiadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de matemáticas, vaya de la mano con las bases de las Olimpiadas. Química, justamente se los acabo de decir ahorita a los alumnos, va de la mano que vayan con las Olimpiadas, ¿sí? Esa es la base de la preparación. Luego viene la experiencia. Yo siempre le digo al alumno, me pregunta al papá, profe, es que quiero meter en los temas a mi alumno en esta parte de prepararlo. Espérame, necesitamos la experiencia, que el alumno descubra una necesidad. Ya cuando el alumno dice, mira, tengo esta necesidad, pues trabajamos ahí, a primarlo, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo caemos, Sí, ya sé. Entonces, trabajamos la necesidad y ya el alumno empieza a decir, maestro, lo que pasa es que en geometría vino este problema, ¿no? O en teoría de números o en álgebra. De hecho, ahorita que doy clases a alumnos de otros colegios, pues hasta ellos mismos me van buscando esas necesidades, ¿no? Entonces, ahí es como una segunda etapa. Ya en la tercera etapa ya entra la capacitación, ¿no? Podríamos decir que en la tercera etapa ya empiezo a ver qué te hace falta, ¿no? Combinatorias, álgebra, teoría de números, y ya vamos trabajando con ciertas bibliografías, ¿no? Hay de la Sociedad de Matemáticas del UNAM, del Politécnico, hay estoy certificado como instructor de Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Por la COM. Entonces todo eso pues ya lo empiezo como justamente a explicarte el proceso, cómo resolverlo, el tema, y hacemos un poquito más, ¿no? Y de ahí sigo con una cuarta etapa, que es en la que me encuentro ahorita, que es de ya donde empezamos a hacer un equipo, ya sea con otros profesores, con otras asignaturas o con los padres de familia, ¿no? Que viene esta parte del sentido de propiedad del alumno, pero donde trabajamos mucho la parte emocional, ¿no? O sea, donde, ejemplo, antes el alumno tenía que viajar a otra ciudad y salía de 5 de la mañana, era un viaje que puede ser muy cómodo, pero al final de cuentas vas en carretera y llegaban los alumnos, comían rápido y iban al examen. Quieras o no, todo eso influye en el desgaste y aún así los alumnos tenían un buen resultado. ¿Qué hice? Pues obviamente empiezo a traer competencias aquí a Ciudad de Carmen, en el cual en la Facultad de Ingeniería como tal ya el alumno tiene que ir. Entonces esa es la cuarta fase en la que me encuentro ahorita. No le he dominado como que un nombre como tal o un objetivo como tal, pero es esa etapa donde ya empezamos a hacer equipo, ¿no? En la tercera etapa es la más larga, donde decía la capacitación es la más extensa, porque pues los temas pues van variando mucho, ¿no? Ok, Jorge, otra de las cosas que igual me llama muchísimo la atención es el aspecto del trabajo de la inclusión. Y sobre todo Gauss, que es un tema que quería tocar desde hace tiempo y me encanta. Entonces, es que con Fer estamos haciendo frases. Entonces decimos, esta en lengua de señas es ¿qué? Hiciste, diablo. Quisiste, diablo. Entonces, justamente vamos a dar un taller. Ay, sí, no. Bien orgánico el asunto, ¿no? ¿Tienes algún taller en puerta? Sí, justamente ahorita. No, sí, vamos a dar un taller el 20 de septiembre en el Campus 2 a las 10 de la mañana. Están totalmente invitados, de lengua de señas mexicana. Pero bueno, la parte de la inclusión, la pregunta fue... que nos platiques un poco más sobre ya inclusión en cuestión de la educación y demás. Bueno. Es un tema complicado porque no todos estamos preparados. Sobre todo lo quiero abordar desde el punto de vista en el sentido de que pues somos docentes, pero muchas veces no estamos
preparados para recibir niños que tienen algún área de oportunidad. Tú me vas a ayudar a corregir mejor el tipo de vocabulario que se utilice porque no hay realmente. No te voy a decir, quiero que te funen. No, a mí no me van a funar tan fácilmente. No, pero ese es un aspecto muy importante, justamente por ese desconocimiento que obviamente no se justifica porque al final de cuentas, pues nosotros podemos, que no estamos obligados tampoco, a ir un poquito más allá, pero es una realidad. A veces no estamos preparados para el tipo de alumnos que nos pueden llegar y eso a veces puede ser frustrante. Entonces sería interesante saber cómo lo trabajas, qué consejos das y bueno, ya habías platicado cómo fue ese acercamiento en un inicio sobre lo que es la inclusión. Esta parte te lo voy a responder más como persona que como docente. Sí, porque tengo muchas ideologías respecto a la inclusión que pueden ir en contra de y a favor de algunos. Bueno, ¿cómo se da? Pues justamente en esta etapa de mi año sabático empiezo a viajar por todos los estados de la República, casi en su mayoría, a veces nada más de pasada y algunos pues nos quedábamos, ¿no? Resulta que cuando nos quedábamos, por ejemplo, una semana, yo iba como apoyo administrativo. Entonces, mi jefe iba pues a atender unos asuntos. No tenía mucho que hacer. Pues obviamente yo lo acompañaba, arreglaba unas cosas y pues no tenía nada que hacer. Entonces eran de casi de las 9 de la noche, pero 9 de la mañana a 6 de la tarde sin hacer nada. Estamos hablando, por ejemplo, del Estado de México. Yo me acuerdo que me hospedaba por el Palacio de los Deportes y pues no había mucho que hacer. Digo, ni tenía alguien que me guiara y pues ahí iba yo y me aventaba solito, ¿no? Entonces habían escuelas que daban cursos y me acuerdo mucho que habían de braille, habría de lengua de señas y dije, bueno, pues así como que chequé rapidito qué es. En esa época pues no teníamos tanta el internet. Creo que el único internet que tenía el celular creo que era un tal Opera. Entonces pues, era más fácil un ciber, ¿no? Ya, pues checaba y todo. Y dije, mira, esto me va a servir justamente para la educación, decía yo. Y sí, obviamente. Y ya entraba a los cursos. Claro, me lo daban, pues estamos hablando del Estado de México, estaban muy avanzados. Me enseñaban todo de lengua de señas y braille, ¿no? Y pum. Y yo fui guardando mis certificados y mis constancias. En trastorno espectro autista, pues era por parte de mi hermana y de lo que eran colegas psicólogos que ya estaban hablando en ese momento sobre el autismo, sobre el TDAH. Y fíjate, no hablaban de que empezaba a existir, sino las baterías de diagnóstico. Entonces, ya me fui familiarizando y tenía amigos que, por ejemplo, me decían, no, vamos a dar un curso de cómo trabajar con el trastorno espectro autista o con el autista. Y vete, ¿tú qué vas a estudiar? Bueno, pues ahí iba. Y era un lenguaje muy complejo para mí en ese momento. Y igual me daban mi papel, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue dando? Fui llenando mi currículum. Y lo ponía en práctica. A veces estaba con mi regleta y ponía a escribir, ¿no? Me ponía a hacer cosas, igual lengua de señas. Le enseñaba a un amigo y ya nos comunicábamos, ¿no? En lengua de señas y demás, en español asignado específicamente. Meto mis papeles a Linea para el certificado de primaria y secundaria. Fluyo durante 3 meses. En eso llegan los jefes de México y empiezan a checar currículum porque iban a hacer un proyecto. Y cuando dicen, oye, ¿tú sabes braille? Digo, sí. ¿Y sabes lengua de señas? Sí, le digo. Entonces me dicen, es que tenemos un proyecto estatal y nacional que justamente se trata de braille y pues estamos viendo, mira, a ver, vamos a platicarlo. Y ya vimos que había materiales. En todo México nada más habían 32 libros de braille en el INEA. Ahorita hay muchos más. Entonces empezamos, no, mira, le digo, aquí dice esto, ¿no? Y de lengua de señas lo vamos a hacer así, ¿no? Y ¿Qué pasa? Pues ya que fluyo con lengua de señas y braille, el autismo ya lo venía trabajando desde antes, síndrome de Down, igual venía trabajando con los niños, no había una estructuración. ¿Qué pasa con el INEA? Que me empieza a dar una estructuración ante la SEP y me certifico como instructor, me certifico como persona que puede hacer cursos y obviamente la pedagogía que me sirvió en esa parte, ¿no? Ahora, no sé si entra dentro de la misma pregunta. Han habido retos en inclusión. Híjole,
¿Cuál es una de ellas? Los cursos de lengua de señas mexicana. Y voy a aprovechar el espacio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos. Ahora sí hicimos una pausa técnica después de varias que pudimos haber hecho. Jorge, nos hablabas de los retos. Sí, de los retos de la inclusión. Te decía, hoy en día me he encontrado con muchos retos que no pensaba. Fíjate, yo tenía como ya mi lista de retos que me iba a topar. Y hoy en día me topo con otros retos, ¿no? Uno de ellos... y sí lo voy a decir muy abiertamente, es la parte de dar cursos de lengua de señas mexicanas aquí en Campeche. Oye, qué difícil es con la sociedad de sordos. O sea, lo pueden ver. Hemos dado cursos de lengua de señas básica y hazte de cuenta que la sociedad de sordos es así de que no, que los cursos nomás lo pueden dar los sordos, deben de estar certificados y deben de estar apoyados. Obviamente tenemos todo... pues esa parte de estar respaldado por otra sociedad de sordo, pero nunca pensé que eso pasara, ¿no? O sea, y a veces sí me he cuestionado y los ignoro en cierta manera, ¿no? Pero porque no son comentarios o están abiertos al diálogo. Siempre en su momento me quise acercar y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues, ok, no me permites darlo, que no está dentro de su rango. Pues ¿por qué no lo das? ¿No? O sea, necesitamos aquí esta área, pero tampoco se abrieron. Entonces, pues bueno, eso es uno de los retos que me ha bajoneado mucho, como tal. Y otros, pues obviamente la parte donde se sigue luchando con la idea, ¿no? De que no, un alumno con diagnóstico no puede estar en una escuela regular porque pues al final de cuentas ellos tienen que estar en su área y todo, ¿no? Los tiempos son otros. Yo creo que el docente, así como pues uno se ha podido capacitar, igual se puede capacitar. Yo creo que si eres docente, fórmate en tu área, en esa parte, y no es tampoco conmigo, sino que al final de cuentas te puedes ir involucrando un poquito más. Y me he topado con docentes que dicen, bueno, yo considero que el alumno con un diagnóstico tiene que estar en otra escuela, pero mira, si tú quieres trabajar con él o otra persona, yo no me intervengo. Pero hay otros proveedores que están necios y eso, ¿no? Hemos tenido logros como la Facultad de Ingeniería, que se ha abierto a la parte de una verdadera inclusión. Ahorita estamos trabajando mucho la parte de la inclusión en lo laboral. Y yo creo que son muchas áreas, ¿no?, que hemos avanzado como Estado. Pero sí, uno de los retos que todavía nos falta es quitarle pues ese paradigma a la gente, por eso a los profesores, ¿no?, y a la parte administrativa. Por eso lucho mucho con lo de la nueva escuela mexicana. Me sigue sorprendiendo que hay gente, profesores, que te dicen, no, la escuela mexicana no sirve de nada, y le contaminan a los alumnos, ¿no? Y realmente sí es así como que, ¿pero has leído la nueva escuela mexicana? No. Ok. Es que yo creo que ese es el problema, porque pues tú sabes que de por sí existe una gran resistencia al cambio. También a veces está la zona de confort. Como todo, cuando hay algo nuevo, pues te va costando. Te tienes que documentar como todo. Claro, nada es perfecto. Va a haber sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Eso que ni que como todo. Pero pues yo creo que viene más de la mano al miedo al cambio. Entonces yo creo que va más por ese lado. Porque ahorita, pues bueno, como que está esa flexibilidad, ya vas viendo que todo lo que haces lo puedes encaminar a darle un sentido distinto. No solamente es llenar de conocimientos y ahora sí se aplica, no, pues ¿para qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto? No, si me van a saltar o algo, no, pero pues ya puedes ver que lo que estás aprendiendo, lo que le estás enseñando a los alumnos, se puede aplicar a la comunidad por los proyectos. Pero ¿sabes dónde creo que está como la situación? Uh-huh. En preparatorias. Realmente es donde he visto como que más al cambio. Porque mira, he trabajado con primarias, he trabajado con secundarias y sí, o sea, al final me dicen, no, mira, yo tenía otra perspectiva. Trabajo con prepa, híjole, o sea, es como, no los voy a mover de ahí. Ahora, ¿dónde empiezas tú, no? En ingeniería, en una licenciatura donde dices tú, bueno, si en prepa no pude. Y en licenciatura de ingeniería es donde más se están abriendo, ¿no? O sea, realmente es donde tú te quedas. Entonces, o sea,
yo me sigo cuestionando mucho esa parte, ¿no? O sea, porque digo, a ver, si ingeniería, que podríamos decir que es una etapa muy alta para la inclusión o eso, se están abriendo, se están capacitando, se están formando. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando, no? Entonces, sí es ahí es donde yo veo como que el antes y después, ¿no? Y solito se ponen sus trabas en este punto de decir, no, lo que pasa es que no podemos. Y bueno, pero ¿quién te dice que no puedes? No, pues tal institución. Voy con esa institución y pues, oye, ¿qué dicen que no puedes? No es así. Nosotros hemos presentado ese plan y pues ellos no son los que no quieren avanzar. Y hablo tanto de muchos municipios y hablo igual de muchos estados, ¿no? Entonces no es algo nada más aquí. En otros países como Colombia, donde estuve prestando mis servicios en línea, que ese es un punto que quiero hablar contigo igual, en Nariño, en la Universidad de Nariño, pues igual ahí ya estaban rompiendo un poquito los paradigmas con preparatoria, ¿no? Ok. Jorge, ya estamos entrando en la etapa final de la entrevista. ¿Cómo definirías ser docente? Híjole, ser docente te define como persona. Punto. Yo creo que se trabaja por vocación. Es una de las pocas profesiones que queda como vocación debido a los retos que hoy en día te da como docentes. Hablemos de primaria, secundaria. Porque de qué otra manera tú puedes explicar que hay una persona que tenga que cambiar de vida, tenga que irse a trabajar a un lugar, ¿no? Y por amor, a veces no tanto por necesidad, por amor a lo que hace, y al final de cuentas técnicamente todo lo que gana lo invierte en su mismo trabajo. O sea, es una de las profesiones que igual tiene mucho eso, ¿no? Tú y yo, otro que hemos conocido, y quienes nos estén escuchando, hemos conocido a docentes que gana tanto y lo invierte en su mismo trabajo, ¿no? Hasta su forma de vestir, hasta su forma de trabajar. De hecho, como docente, pues a mí me ha pasado mucho que ¿cómo se llama? Pues ya todo gira alrededor de esa toma de decisiones, ¿no? Y al final de cuentas, algo muy bello de la docencia es que tú puedes ser docente en un salón de clase, como puedes ser docente bajo un árbol, ¿no? A mí me ha tocado dar clases bajo un árbol, me ha tocado dar clases en teatros, 1,000 personas y tantas. Entonces, yo creo que al final de cuentas tienes esa misma sensación. Entonces yo digo que ser docente ya te define como persona. Jorge, finalmente, ¿algo que quieras agregar? Sí, que vayan a mi taller. Bueno, al taller de la maestra Fernanda y un servidor y de una alumna egresada de nuestra institución que, pues todavía no quiero decir el nombre. Vamos a dar un taller el 20. A ver, quiero volverlo a decir. No quiero que lo cortes. Yo lo quiero volver a decir. No lo corto. Ok. Muy bien. Invitamos a todo el público en general, ¿sí?, a que asista este 20 de septiembre a las 10 de la mañana al taller introductorio de lengua de señas mexicana en el Campus 2. Es sin previa inscripción, entrada libre. Se van a tocar más temas de cómo atender a personas con la discapacidad auditiva o sordos. Vamos a tener karaokes, vamos a tener temas de matemáticas, vamos a tener cómo abordar el acto cívico y todas las bases, ¿no? Entonces, pasen la voz, nos esperamos ahí. Agradecemos al INDEJUCAR por el apoyo, agradecemos al licenciado Eric y a Jorge Peregrina, que es una de las personas que nos han apoyado mucho en ahora sí que en esta labor. Y pues ahí estamos. Mayor informe a Centro Pedagógico Gauss. Ya llegó la pizza, por cierto. Bueno, con eso ya me siento como jefe explotador cuando les dice que no hay bonos ni nada más, pero hay otra cosa por allí. Sí, bueno, ya, pues... Ya llegó la pizza. Bueno, ya en un ratito vamos a cortar para que ya lleguemos a comer. Bueno, les agradezco mucho que hayan prácticamente visto este episodio. Ya saben, si les interesa participar en Sal de Prof, mándenme un mensajito. Podemos hacerlo por medio de virtual y que no se nos olvide otra cosa.
Campus 2 está en Ciudad del Carmen. Así es que si en Campeche, si se dan una vuelta por acá, si no son de aquí, pues pueden llegar a apartar. O si les interesa, más adelante les dejaré ahí las redes sociales de Gauss o el contacto del profe Jorge. Oli, baby. Sí, nos vemos. Cuídense. Adiós. Me llevo mi taza que dice el profesor que todavía no hay tazas conmemorativas. Estamos gestionando. Hay stickers. De hecho, le puedo pegar un sticker por ahí. No, si quieres. me llevo la taza conmemorativa de la entrevista. Sí me la voy a llevar. Pero ya llévatela. Ya sabes que aquí no hay problema. Ya sabes. Ok. Bueno, Vale, nos vemos. cuídense. Gracias, Adiós. hasta Bye, luego. bye. Bye.